Amén, hermanos. Acompáñenme allí en su Biblia al Evangelio según San Juan, al capítulo 8. Y hoy vamos a seguir hablando de estas doctrinas fundamentales. Ya estuvimos estudiando sobre la doctrina de la sustitución, luego estuvimos hablando de la doctrina de la santificación en sus tres fases: santificación posicional, santificación progresiva y santificación final, que es lo que vimos el domingo anterior. Hoy vamos a comenzar otra doctrina también importante, que es la doctrina de la redención. La doctrina de la redención. Y el significado de esta palabra, redención, el significado de esta palabra es rescatar, es librar a alguien por medio de un pago. Ese es en esencia el significado de esta palabra redención, que es tan común en las Escrituras, ¿no? Dios es presentado, que ahora lo vamos a ver, como el Redentor, ¿no? Esta palabra redención significa eso, ¿no? Rescatar. Siempre usted, cuando vea la palabra redención en las Escrituras, cuando esté en sus devocionales o en algún estudio, siempre, ¿no?, relaciónenla con rescate. Redención tiene que ver con eso, con rescate, ¿no? Significa liberar, rescatar a alguien o a algo por medio de un pago. Y eso es importante también saberlo. Y Jesús allí en San Juan 8, en esta discusión que venía teniendo con estos judíos religiosos que obviamente no creían en Él, ¿no? Todo el tiempo lo perseguían, tratando de hallar algún pecado en Jesús. Y acá tenemos una nueva confrontación que están teniendo con Él en San Juan 8, versículo 31. Y allí Jesús hace una declaración sombría y contundente sobre el estado del ser humano, sobre el estado del hombre, sobre el estado de la humanidad. Entonces sería bueno que todos los seres humanos lo sepan, ¿no? ¿Cuál es el estado en el cual se encuentra cada ser humano en este planeta? Y Jesús hizo esta declaración que es trágica, ¿no? Pero también dándonos la revelación de la verdad en cuanto al estado en el cual se encuentra el ser humano. Fíjese allí en el verso 31, dice Jesús: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, ¿cuándo iban a conocer la verdad estos judíos que supuestamente habían creído en Él? ¿Cuándo iban a conocer la verdad? El texto anterior, la mitad del verso 31, Jesús le dice a los que habían creído en Él. ¿Qué les dice Jesús? Hay una palabra fundamental en el texto. Si vosotros, ¿qué? Permanecéis. Esa es la palabra clave en el texto. Le dice Jesús a unos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen, entonces ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, como consecuencia, conocerán la verdad. ¿Pueden seguir la ecuación? No es solamente creer, es permanecer. Y esa permanencia te va a llevar a ¿qué? A ser un verdadero discípulo. Y ese estado de verdadero discípulo te llevará a conocer ¿qué? La verdad. Recién ahí. Sigamos con el texto. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron estos judíos: linaje de Abraham somos. ¿No? Como judíos que eran, ellos descendían ¿de quién? De Abraham. Eso es lo que le están refutando a Jesús. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban mintiendo. En ese momento, Israel, todo lo que era la tierra de Palestina, estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano. En ese momento Israel estaba subyugado al poder de Roma. No eran libres. Pero en su orgullo, ellos sacan a refutar y le dicen a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres?
Verso 34, Jesús le está hablando de cosas espirituales y ellos están respondiendo, ¿no? Entendiendo mal lo que Jesús le está diciendo de cosas físicas o cosas materiales. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libre. Verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la pregunta que podemos hacerle al texto es: ¿todos los seres humanos pecan? ¿Usted conoce a algún ser humano que no haya pecado? ¿Usted conoce a alguien que no peque? Obviamente que esa es una pregunta, o mejor dicho, es una pregunta retórica, porque la respuesta está implícita en esa misma. Todos son pecadores, todos hemos pecado. Entonces, si todos hemos pecado, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿De libre o de esclavo? Esclavo. ¿Qué son los seres humanos que todavía no han venido a Cristo por la fe y por el arrepentimiento? ¿Qué son? ¿Libres o esclavos? Esclavos. Y ese diagnóstico, ¿quién lo está dando? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios. Dios está diciendo claramente a través de Cristo, a través de su Hijo, cuál es el estado en el cual se encuentra el ser humano. No es libre. Él cree en su pecado, él cree por engaño de su pecado que es libre. Pero Dios dice claramente que él es esclavo. Él está en una condición de esclavitud total. Entonces, hermanos, la humanidad, entonces cada ser humano ante esta realidad necesita ser ¿qué? Redimido. Ante esta situación, ante esta realidad, todos los seres humanos necesitan ser redimidos, o sea, rescatados. Necesitan ser liberados. Todos los seres humanos. Venga conmigo a Romanos capítulo 3. Y vamos a ver, y vamos a escuchar, mejor dicho, el apóstol Pablo. Vamos a ver que por el pecado, nuestra condición natural ante Dios, Romanos capítulo 3. Y vamos a ver que por causa del pecado, ya vimos el diagnóstico de Jesús, que todos los seres humanos son esclavos del pecado, porque Jesús dice: el que peca, esclavo es del pecado. Ahora bien, por el pecado, nuestra condición natural ante Dios es de ¿qué? De culpabilidad. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados. Ese es el estado natural de la raza humana ante su Creador, ¿no? Ante su Creador, la raza humana es culpable por causa de sus pecados. Dice Pablo en Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron. Fíjese cómo Pablo está en línea con lo que dijo Jesús en Juan 8. Pablo dice: por cuanto todos, no dice algunos, todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, apartados ¿de qué? De la gloria de Dios, de una relación con su Creador. Son culpables ante Dios, ante su Creador. Esa es la condición natural ante Dios del ser humano. El ser humano es culpable. Claramente Pablo lo dice ahí en Romanos 3:23, pero si usted sigue leyendo en el versículo 24, nos dice cuál es la solución, Pablo. Siendo justificados, esa palabra significa declarados justos. ¿Y declarados justos dónde? En el tribunal de Dios, ante quien somos culpables. Pero el ser humano puede llegar a ser declarado inocente, puede llegar a ser declarado, ¿no?, sin culpa, gracias a ¿qué? Verso 24, a la justificación. Como dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su
gracia. ¿Mediante qué? La redención. Mediante el pago, mediante el rescate, mediante la liberación de un pago que lo hizo ¿quién? Mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. El ser humano puede salir de esa situación de ser culpable y esclavo del pecado mediante la redención, la liberación, el rescate que solamente Jesucristo puede darle al pecador. Pero dice el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y esa palabra gracia en el griego es el idioma con el cual se escribe el Nuevo Testamento. Esa palabra es charis en el griego. Cada vez que aparezca la palabra gracia en el Nuevo Testamento, esa palabra es charis y significa favor. Entonces Pablo está diciendo que el pecador que se arrepiente es justificado gratuitamente por el favor de Dios, por la gracia de Dios. Porque esa palabra gracia, charis, significa favor. La gracia, ¿no?, es que Dios nos escoge para bendecirnos. Esa es la gracia, ese es el favor de Dios, que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que por nuestros pecados merecemos la maldición, la condenación eterna. Pero Dios, ¿qué hace? En su favor, en su gracia, en su favor que no merecemos, Dios decide que en su soberana voluntad Él decide bendecirnos por su favor. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Él nos escogió, ¿para qué? Para derramar de su favor, de su gracia, cuando nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero Dios decide en su gracia justificarnos, como dice Pablo en el verso 24, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo Jesús, el Redentor. Muy bien, ahora, en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces, y venga conmigo a Isaías, vamos a tener un poco el tema de la redención en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que allí en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces es presentado como un redentor. Isaías, hay muchos textos, solamente vamos a tocar algunos. Isaías 43. Pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios muchas veces es presentado como un Dios redentor. De hecho, tenemos que entender, si nosotros seguimos el libro de la historia, ¿no?, que a partir de Génesis 12, con el llamamiento que hace Dios de un personaje llamado Abraham, y el pacto que Dios establece con este personaje que es Abraham, Él comienza allí el plan de redención para rescatar a la humanidad de su pecado. Dios es redentor en esencia. Pero fíjese lo que dice allí en 43, Isaías, versículo 14. Aquí está hablando Dios a través de Isaías a Israel, a este pueblo desobediente. Dice así el verso 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como los fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Aquí está hablando Isaías y Dios por medio del profeta, hablándole a Israel del castigo que iba a venir sobre Israel, su pueblo, por su desobediencia. Pero había un rayo de luz y de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios se presenta del capítulo 40 al último capítulo de Isaías, que es el 66, del capítulo 40 al 66, en esos 26 capítulos, Dios les habla a su pueblo a pesar de que los iba a enjuiciar con esa deportación hacia Babilonia. Dios les habla que como Él es redentor, Él los va a redimir al fin y al cabo y los va a volver a traer a su tierra después que aprendan la lección.
Y es increíble, ¿no? Porque Israel fue llevado a la cautividad babilónica porque su pecado, sobre todo el mayor pecado que cometió Israel, cometió un montón de pecados de todo tipo, pero el mayor pecado que cometió Israel fue la idolatría, violó el primer mandamiento que Dios le había dado en su ley en el monte Sinaí. No te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra, primer mandamiento. Israel violó ese mandamiento, fue atrás de toda clase de ídolo habido y por haber en la tierra de Canaán y practicó todo tipo de idolatría, hasta que llegó un momento que Dios los deportó. ¿Y saben por qué Dios los deportó a Babilonia? Porque Babilonia es la cuna de la idolatría. Es como que Dios les dijo: ¿quieren ídolos? Los voy a llevar a donde fabrican los ídolos. Y ahí los tuvo 70 años. Y a partir de su regreso los judíos a su tierra, a partir de ahí, jamás fueron idólatras. Aprendieron la lección. Pero en ese sombrío, ¿no?, de profecías de juicio de parte de Dios a través de Isaías, también había un rayo de luz mostrándole que como Dios en esencia es redentor, es rescatador, es libertador, Él les prometía que después del juicio vendría la redención. Y eso sucedió claramente. Pero también podemos ver en Isaías 47:4, hay muchos versículos más, pero Isaías 47:4 dice allí: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que lo muestran a Dios como el Redentor. Si vamos al libro de Job, capítulo 19, versículo 25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job también tenía en su corazón esa esperanza de saber que él tenía a Dios y conocía a Dios como que era el Redentor, el que lo podía rescatar, en este caso de su sufrimiento. Sabemos que el libro de Job, el contexto general es del sufrimiento de esta persona. Muy bien, ahora vayamos al libro de Éxodo, porque en el Éxodo judío, después de Génesis tiene el libro de Éxodo. En el Éxodo judío, la redención es el evento en el Antiguo Testamento que pone las bases. El Éxodo judío, allí en el libro precisamente que lleva ese nombre, Éxodo, en el Antiguo Testamento es el evento que pone las bases. Vaya al capítulo 12, para que nosotros podamos comprender correctamente la comprensión de lo que es la redención. Y siempre acuérdese, redención significa rescate, liberación por medio de un pago. Y Éxodo nos cuenta que los israelitas se encontraban cautivos en Egipto y Dios escoge a una persona, y esa persona fue Moisés, como el instrumento para liberarlos. Y eso lo tenemos en Éxodo 3, toda esa historia es narrada allí, de cómo Dios llama a Moisés para ese emprendimiento, para esa empresa. Luego en los capítulos 7 al 12 lo vemos cómo Dios muestra su poder soberano, ¿no?, a través de prodigios, a través de milagros extraordinarios, ¿no?, para castigar las divinidades falsas, idólatras de los egipcios. Eso lo tenemos narrado en los capítulos 7 al 12. Y finalmente, en el capítulo 12, los israelitas logran salir de Egipto. Venga conmigo el capítulo 12, versículo 37. Ya pasaron las 10 plagas, y aquí es cuando el faraón y la población de Egipto deciden librarse de estos israelitas que por causa de ellos tantos males habían sufrido de parte de Dios. Versículo 37 de Éxodo 12 dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600.000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque
al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevaráis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel es liberado después de 430 años de esclavitud. Dios finalmente los redime. Y en este éxodo judío, en este libro de Éxodo que cuenta esa historia, podemos ver las bases de lo que significa la redención. Pero antes de esta salida que acabamos de leer, antes de esa salida, ¿no?, que los israelitas pudieran ser definitivamente liberados, Dios les mandó a prepararse para una última señal, que está en los primeros versículos del capítulo 12. ¿Y en qué consistía esta última señal? Que obviamente con esa última señal, el faraón, con todo el pueblo de Egipto, se iba a terminar convenciendo de que debían liberar a Israel del yugo de la esclavitud en el cual lo tenían. Dios iba a traer una plaga de gran mortandad sobre Egipto. Todo primogénito del territorio iba a morir, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los postes de cada casa en la puerta y sobre los dinteles de cada hogar. Fíjese el versículo 7 del capítulo 12, cuando Moisés le da las instrucciones a los israelitas. Versículo 7 del capítulo 12: y tomarán de la sangre de ese cordero que fue sacrificado, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que han de comer. Tenían que pintar los postes de la puerta de sus casas y los dinteles con esa sangre de su cordero que había sido sacrificado, ¿no? Entonces, cuando el ángel del Señor viniese a quitarle la vida a cada primogénito de cada familia en la nación de Egipto, excepto donde el ángel veía la sangre en esa puerta, ¿qué hacía el ángel? Pasaba de largo. Que precisamente eso significa la palabra Pascua: pasar por encima, pasar de largo. Entonces en esa casa no había muerte, en esa casa no iba a haber el primogénito de esa familia, ¿no?, asesinado. Eso es lo que significa. Ahora bien, este cordero inocente que fue sacrificado, con cuya sangre se debían pintar los dinteles y los postes de la puerta, ese cordero sería el sustituto. ¿Se acuerdan cuando vimos la doctrina de la sustitución? Ese cordero se convertiría en una imagen de la redención de Dios, ya que el cordero era el pago del rescate por la vida del primogénito que había en esa casa. Ese cordero cuya sangre se pintó los postes y el dintel de la casa, ese cordero fue el pago por la liberación del primogénito que vivía en esa casa. Ahí podemos ver nuevamente las bases de la redención por medio del pago. El pago para la liberación de cada primogénito, de cada familia judía, fue un cordero inocente que fue sacrificado. Y ese fue el pago para que el primogénito de esa casa fuera liberado de la muerte. Ahí podemos otra ilustración clara de lo que significa la redención, lo que significa el rescate, la liberación. Pero también tenemos otra ilustración en el libro de Levítico,
cuando Dios le dio la ley a través de Moisés en el monte Sinaí a su pueblo Israel. Venga conmigo a Levítico capítulo 25. Y ahí tenemos en el capítulo 25 la ley sobre el año del jubileo, que se daba cada 50 años. La ley sobre el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Eso es el contenido dentro del capítulo 25. Pero fíjese allí, para ver otra ilustración y así seguir entendiendo la esencia de la redención, el versículo 47 de Levítico 25. Dice lo siguiente: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano sea un judío, y tu hermano que está junto a él, aquí hermano no es solamente de sangre, ¿no? Hermano porque es de la misma etnia, judío, descendiente de Abraham. Dice, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y no le quedará otra que qué, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, verso 48, después que se hubiese vendido, podrá ser que rescatado, redimido. Uno de sus hermanos lo rescatará. Uno de sus hermanos lo rescatará. Verso 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces, vemos claramente que en la ley de Dios, que Dios le dio a Israel, ¿no? Podemos ver claramente aquí que cuando un israelita se hacía tan pobre que no le quedaba otra que venderse como esclavo, y en este caso a una familia extranjera, ¿qué sucedía? La ley de Dios hizo que provisión para que su familia lo pudiera ¿qué? Rescatar de esa condición miserable. Venía su pariente más cercano, o un hermano, o un tío, o un primo, le pagaba al extranjero, y como era una ley, el extranjero no le quedaba otra que ¿qué? Que darle la libertad. ¿Eso qué es? Redención. Y Dios había establecido esa redención en su pueblo. Por si un hijo de Abraham se empobrecía y se vendía a un extranjero como esclavo, la ley decía que un pariente cercano de él podía ir con dinero y comprar su libertad y liberarlo de esa opresión y de esa esclavitud y de esa humillación. Era una ley en Israel impuesta por Dios. Otra ilustración para entender esto lo tenemos claramente, y léalo en su casa cuando tenga tiempo, que es el libro de Ruth. Es un libro que contiene 4 capítulos nada más, y que está ilustrada la redención también de una manera hermosa. Como está ilustrada allí la redención que hace un personaje llamado Boaz, cómo redime, cómo rescata a Noemí y a Ruth de la pobreza total cuando habían perdido todo. Y como Boaz era uno de los parientes más cercanos, según la ley de Dios, él podía rescatarla y él quiso hacerlo y la rescató. Pagó y las rescató a estas mujeres de esa pobreza extrema en la cual vivían. Esa es otra ilustración hermosa que tenemos de qué significa la redención en la palabra de Dios. Ya vimos claramente que la palabra redimir significa comprar, ¿no? Por medio de un pago, liberar, rescatar por medio de un pago. Y este término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Vengan conmigo a Romanos capítulo 6. Vamos a ver que la aplicación de este término se relaciona con la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6. La aplicación de este término, ¿no? De redención se aplica a la muerte de Cristo en la cruz.
porque significa exactamente eso. Pero antes, veamos Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1. Deje marcado ahí porque vamos a ir a Romanos. Para que veamos cómo este tema de la redención se aplica a la muerte de Cristo a nuestro favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Ustedes ya saben, ¿no? La palabra de Dios en general, no solo las epístolas, la palabra de Dios en general ha sido escrita para el creyente, para nosotros, para la iglesia, para que a través de ella nos edifiquemos. Pero fíjese lo que Pedro le dice a estos creyentes, y eran creyentes que estaban bajo una severa persecución durante el imperio romano a manos de Nerón. Y Pedro les dice así en el capítulo 1, versículo 18, recordándoles a estos creyentes, dice, sabiendo, 1 Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatado, redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir. Vana es sin sentido, vidas vacías, sin propósito, sin esperanza, así vive la persona que no tiene a Jesús. Y Pedro le está recordando a estos creyentes, y Dios nos está recordando a nosotros, al leerlo a Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuiste rescatado, dice Pedro a estos creyentes. Y ahora nos va a decir con qué fuimos rescatados. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Nosotros también fuimos, ¿qué? Rescatados, fuimos redimidos por medio de un pago, y ese pago lo hizo Cristo al dar su vida en la cruz. Él pagó lo que se le debía a lo que demandaba la justicia de Dios. Cristo pagó con su vida, porque la justicia de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Cristo vino, Cristo se hizo humano, Cristo se introdujo en la familia humana para ser nuestro pariente más cercano y dar su vida en rescate ¿de quién? De todos aquellos que un día iban a poner su fe en Él. Y Pedro le recuerda a estos creyentes que habían sido redimidos, rescatados, liberados, porque Cristo había hecho el pago, porque Cristo pagó para redimirlos. Por eso Cristo se hizo humano, para identificarse con la raza humana, para poder rescatar a la raza humana de la esclavitud del pecado. Por eso en Levítico, la ley que dio Dios ahí era una sombra, una tipología, un simbolismo de la obra que iba a hacer Cristo, una obra mayor que era liberar al humano del pecado. Claramente, hermanos. Ahora sí, venga conmigo a Romanos. Ahora quiere decir, según lo que decía Pedro, que si somos redimidos, eso quiere decir que nuestra condición previa, ¿cuál era? Si fuimos redimidos, quiere decir que nuestra condición anterior era de esclavitud. Solamente se puede redimir ¿a quién? Al que está en esclavitud. Y Pedro dice que fuimos redimidos. Eso está implícito, es decir, que si fuimos redimidos quiere decir que éramos esclavos. El problema del ser humano es que no se siente esclavo. El problema del ser humano es que se siente libre. Y no se da cuenta que la manera vana que tiene de vivir, de pensar, de actuar, de razonar, demuestran que es un esclavo del pecado. Y ese es el mayor problema que tiene el ser humano. Él se cree libre cuando él es esclavo. Y obviamente, si Pedro nos está diciendo que fuimos rescatados, o sea, redimidos por la sangre, con la sangre de Cristo, eso da claramente a entender de que éramos
en nuestra condición previa éramos esclavos. Ahora nosotros que estamos en Cristo, que Dios nos abrió la mente y entraron los rayos de luz de la sabiduría de Dios y podemos comprender su palabra. Ahora, ¿nosotros podemos entender de que éramos esclavos? ¿O todavía seguimos ignorando? Porque si yo estoy en Cristo hoy en día, pero sigo sin entender de que era esclavo, entonces no le voy a dar la importancia que tiene la redención de Cristo. Yo voy a llegar a entender la profundidad que tiene la redención de Cristo cuando yo me vea lo que había sido y a dónde me encontraba. Si yo entiendo lo que era y a dónde estaba, por qué vivía como vivía, si yo entiendo esa verdad que Dios me revela en su palabra, obviamente que voy a valorar la redención de Cristo, voy a valorar la muerte de Cristo por mí, y eso me va a potenciar en decirle no a la tentación, porque a Cristo le costó su vida liberarme de ese lugar. Entonces, ¿cómo voy a volver yo a meterme en ese lodo? Ahora que sé lo que a Cristo le costó redimirme de ese lugar. Y de eso habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Escuchémoslo al apóstol Pablo. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, acá te lo está diciendo Pablo claramente. Pablo le está hablando a creyentes de la iglesia de Roma. ¿Y qué le dice Pablo? Pero gracias a Dios que aunque éramos, fíjense el tiempo verbal, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, dice Pablo, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo eso. Éramos esclavos, ahora fuimos alcanzados por la gracia de Dios, charis, por el favor de Dios. Y ese favor de Dios es Cristo siendo entregado para que pague nuestro rescate. Entonces Pablo en su conclusión dice, no tiene sentido que ustedes vuelvan a presentar los miembros de su cuerpo al servicio de los pecados. Entiendan que han sido redimidos. Dios, hermanos, ya ha pagado nuestra libertad. Dios ha pagado nuestra libertad. Fue la muerte de Cristo, su sangre derramada. Ese fue el pago para que tú y yo seamos libres. Dios ya ha pagado nuestra libertad. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y bajo la esclavitud de la ley. Por eso no tenemos por qué obedecerle al pecado en sus apetitos y en sus deseos. No tenemos por qué obedecerle. Pablo en este capítulo 6 nos muestra que nosotros hemos muerto con Cristo. Ahí tenemos otro argumento para decirle no al pecado. Ya hemos muerto. Pero el otro argumento que tenemos hoy es que hemos sido redimidos. Ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Como para que volvamos a ceder y volvamos a entrometernos en una vida pecaminosa. Porque Dios ya ha pagado nuestra libertad, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Y este uso metafórico de la redención, venga conmigo a Gálatas capítulo 3 y veamos que Pablo hace un uso metafórico de la redención aquí en Gálatas capítulo 3, verso 13 y también en el capítulo 4, pero vamos a leer el texto de Gálatas 3, versículo 13, donde el apóstol Pablo hace un uso metafórico de la redención con esta enseñanza. Versículo 13 de Gálatas 3.
Cristo, dice Pablo, nos que redimió, nos rescató, nos liberó por medio de un pago. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se transformó en maldición. ¿Cuándo? Cuando tomó todos nuestros pecados. Él se hizo maldición y como maldito recibió el juicio de Dios por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos la libertad, para redimirnos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley qué hace la ley? La ley de Dios es santa, buena. La ley de Dios es buena, pero la ley de Dios no sirve para justificar al ser humano. No porque la ley no pueda, sino porque el ser humano es débil por su pecado. La ley de Dios lo que hace es hacernos ver lo que somos. La ley nos muestra, cuando nosotros nos acercamos a la ley de Dios, y si nosotros quisiéramos vivir conforme a la ley de Dios, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que es imposible. Y ahí vamos a reconocer nuestra condición de pecado y por el pecado debilitados. Entonces la ley de Dios nos muestra nuestra pecaminosidad, pero no nos puede salvar, no porque no pueda, sino por nuestra condición. Por eso el apóstol Pablo lucha contra los judaizantes en su tiempo que querían que los cristianos guarden la ley. Y Pablo les muestra claramente que la salvación es por la gracia, no por las obras, no por obedecer la ley, porque nadie puede obedecer la ley. La salvación es por la gracia de Dios, la cual es Cristo, quien vino y cumplió la ley, y luego fue y le pagó a la justicia de Dios por nosotros que violamos la ley. Nos redimió. De esa manera, de la esclavitud del pecado. Fíjese ahí en el capítulo 4, ya que estamos, versículos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo, Gálatas, estamos en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo del plan redentor de Dios. Dios es el que maneja los tiempos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no vino cuando se le ocurrió al hombre. Jesús vino dentro del plan trazado en la eternidad pasada por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley del Antiguo Testamento. Verso 5. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo vino a este mundo ¿a qué? A pagar el precio por nuestra libertad. Y no solamente, dice Pablo, Dios nos hizo libres a través del pago de Cristo, sino que Dios nos trajo a una relación de ¿qué? De hijos de Dios. No solo nos libertó de la esclavitud del pecado, sino que nos trajo y nos hizo parte de su familia, nos adoptó como sus hijos. No es que Dios a través de Cristo nos redime, nos libera por medio del pago que Él hace y nos deja ir libres. No, no, no. Nos libertó y nos trajo a su familia, nos trajo a la comunión con su Hijo. Por eso somos hijos de Dios. No solo nos libertó, nos adoptó. Esa es otra doctrina que luego estudiaremos, la doctrina de la adopción que Dios ha hecho de aquellos a los cuales Dios primero redimió, libertó por medio de un pago. Volvamos a Romanos, pero el capítulo 5. Como estamos viendo, hermanos, la palabra rescate, redención, rescate, está relacionada con el concepto cristiano de redención. Jesús pagó el precio por nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Si morimos en esa condición, nosotros no, obviamente, ¿no?
pero las personas que han muerto y siguen lamentablemente muriendo sin haber creído en Cristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, ¿cuáles son las consecuencias de esa persona? ¿Cuáles son? La muerte eterna. Pero muerte no significa dejar de existir, ¿no? Muerte significa separación. Es una separación de Dios por toda la eternidad, en un sufrimiento eterno. Esas son las consecuencias del pecado. Y Cristo nos liberó del pecado y de esas consecuencias. ¿Por qué nos liberó? Porque Él pagó el precio. Porque Él nos redimió, nos libertó, nos rescató. Por eso. Ahora bien, fíjese lo que dice allí Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y eso quiere decir impíos, eso quiere decir enemigos de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios claramente? Ofreció la vida de su Hijo para que vil pecadores, inmerecedores del amor de Dios, se puedan salvar. Dios es amor y es amor. Y lo demostró con hechos. Dios puso y entregó la vida de su Hijo, no por una persona justa, no por una persona buena. Dios entregó a su Hijo por vil pecadores, aborrecedores de Dios. Y Dios entregó a su Hijo para rescatarnos. ¿No es maravilloso? ¿No es tremendo? ¿No es lo que hizo Dios? Su vida fue ofrecida, la vida de su Hijo fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 5, del 8 al 11. Su vida fue ofrecida por nuestra vida. Fíjese lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo 20, versículo 28. Escúchelo a Jesús. Son palabras de Jesús. Mateo 20, 28, Jesús dice, como el Hijo del Hombre, este es un título mesiánico que hace referencia a Jesucristo, como el Hijo del Hombre no vino para servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para ser agasajado. ¿Para qué vino Jesús? Si no vino para servir, ¿y para qué más? Y para dar su vida, ¿en qué? Rescate. Jesús vino ¿a qué? A rescatar. Y fíjese que al final hay una palabra importante en el texto. La última palabra, ¿qué dice? A dar su vida en rescate, ¿por quién? Por muchos. ¿Y por qué no dice todos? ¿Quién son los muchos? Los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Por eso no dice todos. Muchos. ¿Quién son esos muchos? Los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Dale gloria a Dios si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, tú eras uno de esos escogidos. Y Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, como dijo Pablo en Gálatas, ¿a qué? A redimir a esas personas, a esos muchos que Dios tenía escogido para salvación. Como decía anteriormente, su vida fue ofrecida a cambio de nuestras vidas, hermano. La redención solo es posible en Cristo.
¿quién es el único Redentor? ¿O hay otro Redentor? El catolicismo dice que la Virgen María es corredentora junto con Cristo. Eso dice su teología. Eso enseñan sus doctrinas. Que la Virgen María es corredentora con Cristo. ¿Es verdad eso? ¿Quién fue el que murió en una cruz para llevar el pecado de muchos? ¿Quién fue? Jesucristo. Jesús es el único Redentor. Jesús derramó su sangre. Cuando la Biblia dice derramó su sangre, con su sangre fuimos comprados. Lo que está diciendo es con su vida, con su muerte hemos sido comprados y rescatados. Ahora rápidamente, hermanos, miremos los beneficios de la redención. Venga Apocalipsis rápidamente, capítulo 5. Y miremos ahora algunos de los beneficios de haber sido redimidos, de haber sido rescatados, de haber sido liberados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5. El primer beneficio es la vida eterna. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice allí: esta escena es en el cielo. Aquí vamos a estar nosotros, hermanos. Uno de los que están aquí cantando vamos a ser nosotros en el futuro. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, y escuche el cántico, escuche la letra, el contenido de la letra del cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vida eterna. Este es uno de los beneficios de haber sido alcanzados por la redención de Cristo Jesús. Nos ha dado vida eterna, y un día estaremos aquí cantándole a Jesús por su salvación. De todo linaje, pueblo y lengua. En este caso nosotros somos argentinos y hablamos castellano. Allí estaremos dándole gloria a Dios. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, verso 7. Y el otro beneficio que tenemos por haber sido redimido es el perdón de nuestros pecados. Y todo, hermano, es por la gracia de Dios, absolutamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Este es otro beneficio de la redención que Dios nos ha dado en su gracia en Cristo Jesús. Efesios 1, 7, dice Pablo: en quien, y está hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? Además, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es tan amplia la gracia de Dios, es tan rica la gracia de Dios, que en la redención Dios nos ha perdonado todos, absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes lamentablemente y futuros lamentablemente, pero ya están perdonados. Increíble. Venga conmigo Romanos 5. Y otro beneficio de la redención es que hemos sido declarados inocentes, sin culpa, siendo culpables. Increíble. Romanos 5, versículo 17. Otro beneficio, además de la vida eterna, además del perdón del pecado, el otro beneficio es la justificación, ser declarado justo cuando éramos culpables. 5:17 dice allí el apóstol Pablo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esa transgresión en la que cometió Adán, todos sus descendientes, ¿no?, tuvieron que participar ¿de qué? De la muerte, porque todos descendemos de Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios. Por creer en Jesucristo recibimos ¿qué? La vida justa de Cristo.
Dios nos viste con la vida justa que vivió Cristo. Dios nos ve ahora que hemos creído en Cristo como personas que jamás pecamos en nada. Dios nos ve ahora a través de Cristo como personas perfectas, que no le debemos nada a la justicia de Dios. Ese es otro beneficio de que Cristo nos haya rescatado por medio de su sacrificio. Gálatas 3:13 nos habla que nos liberó también de la maldición de la ley. Ya lo leímos anteriormente ese texto, solamente para recordarnos, ¿no? Otro beneficio es ese, la libertad de la maldición de la ley. Ahora somos salvos por la gracia de Dios. Pero también en Gálatas 4:5 nos habla, como decíamos anteriormente, de que gracias a la redención de Cristo, eso significa liberación, rescate. ¿Se acuerdan? No solamente nos liberó, nos rescató, sino que nos adoptó a su familia. No solamente Dios es nuestro Dios, sino que ese Dios es que nuestro papá. Tenemos una relación de hijo a padre. Algo impresionante, hermano, siendo vil pecadores, aborrecedores de Él. Dios nos redime, nos da un nuevo corazón, un corazón que ahora ama a ese Dios, un corazón que ahora quiere tener una relación con Dios, porque somos hijos. Ese es otro beneficio de haber sido alcanzado por la redención de Cristo Jesús. Venga conmigo a Tito 2:14. Otro beneficio de la redención de Cristo es la liberación de la esclavitud del pecado. Tito 2:14. Después de Timoteo está la carta a Tito. Tito 2:14. Otro beneficio de la redención que es en Cristo Jesús. Carta de Pablo a Tito 2, el capítulo, verso 14. Dice allí: quien se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo. Viene hablando de Cristo. Los textos anteriores al contexto nos dicen eso. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos ¿de qué? De toda vida pecaminosa, de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Tú eres un pueblo ¿de quién? De Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú eres celoso por practicar obras que le agraden a Dios ahora en la actualidad? ¿Eres así? ¿Vives así? ¿Piensas así? ¿Sientes así? ¿Eres una persona celosa en cuanto a querer agradarlo a tu Dios en todo lo que hagas? Esa es una evidencia de que eres un verdadero redimido. Pero fíjese que la primera parte del texto dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos, para rescatarnos mediante el pago. ¿Cuál fue el pago? Que Él se dio a sí mismo para rescatarnos. Pero también otro beneficio es que tenemos paz con Dios. Venga nuevamente a Romanos 5. Primer versículo de Romanos capítulo 5. ¿Usted sabe que Dios está en guerra con la humanidad? ¿Sabía esa verdad? Que la humanidad es enemiga de Dios y Dios es enemigo de la humanidad. Y un beneficio que nos da ser alcanzados por la redención de Cristo Jesús es que tenemos paz con Dios. Ya no estamos en guerra. Fíjese el versículo 1 del capítulo 5. Justificados, dice Pablo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe obviamente ¿en quién? En Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos que paz. ¿Con quién? Para con Dios. Ya no estamos en guerra, estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y porque hemos creído en Cristo como nuestro único Redentor y Salvador. Como aquel que pagó por nuestros pecados y nos libertó y compró nuestra libertad. Entonces ya no tenemos pleitos con Dios. Estamos en paz, estamos en una relación de armonía con Dios. Ese es otro beneficio que tenemos aquellos que hemos sido redimidos. Y otro beneficio es que tenemos la morada, tenemos la residencia del Espíritu Santo dentro de nosotros.
1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Eso dice 19 y 20 de 1 Corintios 6. Entonces claramente vemos, hermanos, que los beneficios de la redención son vida eterna, perdón de pecado, justificación, libertad de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios y morada del Espíritu Santo. Qué bendición tenemos, ¿no? Aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, con la redención, con el rescate, con la liberación que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el reino de Dios estará lleno. ¿Se acuerdan Apocalipsis 5 del 9 al 10 que cantaban un cántico nuevo? ¿Personas de qué nacionalidades? De todas. Porque Dios ha redimido y sigue redimiendo personas de qué países? De todos. Pero un día estaremos todos juntos en el cielo, cantando ese cántico que describe Juan allí en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y el reino de Dios estará lleno de ex cautivos. ¿O no? Estará lleno de ex cautivos, quienes por ningún mérito propio se van a encontrar redimidos, perdonados y libres. Los esclavos del pecado convertidos en santos e hijos de Dios. Y todo gracias a la redención que ha sido hecha en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien se hizo humano para identificarse con los humanos, con un fin de venir a rescatarnos, pagando Él con su vida el precio por el rescate. Pero como dijo Jesús así en Mateo capítulo 20, no por todos, sino por muchos. Y esos muchos son los que van a ser salvados, los que han sido salvados y los que son y siguen siendo salvados. Pero eso, en pocas palabras, es lo que significa esta doctrina tan hermosa de la salvación, hablando específicamente de la redención. Redención significa liberar, rescatar por medio del Padre. Y Dios, para redimirnos, tuvo que pagarle a su propia justicia, la cual demandaba muerte del pecador. Cristo vino, se hizo humano para ir a una cruz, morir y así redimir a todos aquellos que un día ponían su fe, su confianza solamente, exclusivamente en la persona y en la obra de Jesucristo y nadie más. Por eso a Jesús adoramos, por eso a Jesús servimos, por eso a Jesús seguimos y por eso por Jesús estamos dispuestos los verdaderos cristianos a dar la vida, como lo hicieron muchos en la historia de la iglesia. Porque sabemos que tenemos una esperanza gloriosa. ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Cuál es la esperanza gloriosa? La glorificación de nuestros cuerpos, que Pablo la llama en Efesios 1, verso 14, la redención de nuestros cuerpos. Dios ha transformado nuestra alma, pero nuestro cuerpo aún sigue en su lucha con el pecado. Pero un día este cuerpo también va a ser alcanzado por la redención, cuando este cuerpo sea liberado, rescatado, sea redimido de la corrupción que aún tiene. Cuando Dios nos dio un cuerpo nuevo. Ahí es cuando se cumple lo que Pablo dijo en Efesios 1:14. La redención, cuando Dios tome posesión de nuestro cuerpo y lo glorifique, lo transforme en un cuerpo de gloria. Amén, hermanos. Comprendió lo que significa la doctrina de la redención. Dios es un Dios redentor. Desde los orígenes, después que Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios se muestra como un Dios redentor.
Y eso lo podemos ver en Génesis 3, versículo 15, lo que se llama el protoevangelio, el adelanto. Ya Dios se muestra preparando su plan para rescatar a sus criaturas que por causa del pecado se apartaron, se desviaron. Pero Dios en su amor y en su misericordia, a pesar de que el ser humano lo aborrece, a pesar de que el ser humano se le opone, a pesar de que el ser humano quiere su lugar, Dios igual amó a estas criaturas que Él hizo a su imagen y semejanza. Y de un plan, y el clímax de ese plan fue Jesucristo dando su vida en la cruz por el rescate de muchos. Y entre esos muchos estás tú. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y poderosa, inerrante, toda suficiente y autorativa palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos venir a ella y extraer estas enseñanzas, estos principios y estas aplicaciones para nuestras vidas, para que nuestras vidas crezcan no solo en conocimiento, no solo en información, sino también que esto se traduzca, Señor, en que nuestras vidas sigan siendo cambiadas, sigan siendo afectadas, impactadas por tus palabras y llevados nosotros, Señor, a una comprensión y a un parecer cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la redención de tu Hijo Jesucristo, por el pago que hiciste por nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Ahora no solo somos libres para hacer tu voluntad, sino que estamos en una condición de hijos. Gracias, Padre, por esta relación. Señor, bendice a tu iglesia también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tome asiento.